Bueno, ¿cuántos dieron gracias el jueves? ¿Verdad que sí? El mundo entero dio gracias este jueves. Así que me pareció pertinente. Igual vi que la adoración, Samuel también, el tema del agradecimiento fue bien fundamental en la adoración de esta mañana. Así que me di a la tarea. Creo que la intención, ¿verdad?, del Señor en esta mañana, el tema del agradecimiento es un tema bien profundo y extenso en la Biblia. Está de principio a fin presente todo el tiempo, desde los personajes bíblicos siendo agradecidos, la Biblia enseñándonos cómo debemos ser agradecidos. Es un tema extenso y profundo, así que en esta predicación no nos va a dar la oportunidad de abarcar todo lo que pudiéramos decir acerca del agradecimiento. Me parece que el propósito de la mañana de hoy es, vivimos en un mundo hoy día, lamentablemente, que se ha dado la tarea de tergiversar las definiciones para aprovecharse de eso, ¿verdad? Esa es la estrategia del maligno ha sido desde el primer día, desde el Génesis, engañar. A eso se ha dado la tarea a él. Y la única forma que nosotros podemos no ser engañados o tener la información y las definiciones correctas para ser de bendición para otros, pues es teniendo definiciones claras, precisas, concretas. Así que la idea hoy es que tengamos como un macro de lo que debe ser la definición del agradecimiento para nosotros y que lo podamos utilizar para nuestro propio beneficio, ¿verdad? A lo mejor que podamos ser agradecidos más intencionalmente, ¿verdad? Que no se sienta tanto como un feeling de causa y efecto como es el agradecimiento en el mundo, sino que sea algo que está en nuestro ser, ¿verdad? Que el Señor ha puesto ahí y lo podamos utilizar para adorarle, para glorificarle y para usarlo también para dar testimonio de Él ante el mundo. Siempre que nosotros tenemos la oportunidad de ser diferentes al mundo, el mundo tiene la vara aquí, cuando nosotros podemos siempre tener la capacidad de ir por encima, eso habla y testifica de quién es Cristo Jesús. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Voy a dar un segundito para que lo encuentren. Dice en la Nueva Traducción Viviente, 10 hombres son sanados de lepra. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿no sané 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Antes de desmenuzar el pasaje bíblico, el mundo define la palabra agradecimiento o gratitud, que son intercambiables una por la otra, como el sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otro le ha hecho o ha querido hacer y corresponderle de alguna manera. Por eso es que hace unos segundos hacía alusión a este asunto. El mundo ve el agradecimiento como un asunto transaccional. Tú hiciste algo por mí y como que me veo en la obligación de corresponder eso.
el sentimiento de gratitud está vinculado al agradecimiento, por eso es que les decía que esas dos palabras las pueden sustituir una por la otra y es lo mismo. Y es la acción y efecto de agradecer. Ok. Aquí en este pasaje, vamos a recapitular el pasaje. Jesús está caminando, llega a la frontera de Galilea y Samaria. Y antes de entrar a la aldea estaban estos 10 hombres con lepra. Yo creo que nosotros todos sabemos las ramificaciones de ser leproso en aquella época. Les decían los muertos en vida, imagínense. Y no se le acercaron a Jesús porque habían unas reglas. O sea, ellos no se le podían acercar a la gente. Así que le gritaron a la distancia. Y es interesante, a mí me llama la atención lo que le gritaron, ¿verdad? Ten compasión de nosotros. El mero hecho de que Jesús los atendiera, ya él estaba actuando distinto como hubiese actuado cualquier otra persona, porque cualquier otro hubiese salido corriendo. Y Jesús los miró y le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y dice, y mientras ellos iban, así que ellos escucharon lo que Jesús les dijo y lo obedecieron, o sea que automáticamente emprendieron su camino. Sin embargo, se quedó ahí. Y más o menos, yo siento que eso explica más o menos cómo el mundo es agradecido. O sea, ahí lo escucharon, ok, pues muy bien, y emprendieron su camino. No despreciaron el gesto, mostraron cordialidad, respeto, arrancaron y fueron. Pero sin embargo, uno solo, ¿verdad? Viendo que había, o sea, dándose cuenta de lo que Jesús había hecho en él, dijo, espérate, es que yo no puedo simplemente seguir mi camino. El sentimiento de agradecimiento, porque lo dice aquí más abajo, ¿verdad? Dice, uno de ellos cuando vio que estaba sano volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Así que su gesto de agradecimiento fue ir y alabar a Dios, reconocer lo que él había hecho, lo llevó a la adoración. Y la adoración provocó que Jesús le dijera, levántate, sigue tu camino, tu fe te ha sanado. No le dijo su agradecimiento, le dijo su fe. Estamos hablando del hombre que tiene cuidado siempre en sus palabras. O sea, si le quiere decir a la persona que está sanando, tus pecados te han sido perdonados, en vez de decirle párate y camina, porque sabe que los fariseos lo están escuchando, lo dice como lo tiene que decir. Así que aquí vemos varias cosas importantes. Primero, el agradecimiento y la adoración van de la mano. Eso es importante. Y segundo, que cuando hacemos eso, mostramos nuestra fe. Y ya ahí estamos siendo distintos a cómo el mundo expresa el agradecimiento. Así que ese es el primer punto de la predicación. Vamos ahora a Hebreos 12:28. Dice aquí, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios, adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Así que, primero, nos recuerda, ¿verdad? La gracia y el favor que Dios ha tenido con nosotros, ¿verdad? Este reino inconmovible que hemos recibido y nos exhorta que seamos agradecidos, pero que agrademos a Dios específicamente, ¿verdad? Adorándolo con santo temor y reverencia. Así que volvemos a ver cómo el agradecimiento nos debe llevar a la adoración. Entonces, interesante porque a veces
una de las cosas que ocurre es que uno quiere saber cómo uno puede mostrar el agradecimiento. No siempre es evidente cuál debería ser la forma en que ese agradecimiento debe ser mostrado. Sin embargo, en Colosenses vemos que la Biblia nos enseña qué podemos hacer para que seamos agradecidos, para que ese agradecimiento salga de nosotros. Dicen Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiganse profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en verdad, en la verdad que se les enseñó, y rebosarán de gratitud. Así que palabras claves ahí en ese versículo para rebosar de gratitud. Rebosar es que nos desbordemos de gratitud. O sea, estamos tan y tan y tan llenos de agradecimiento que se sale. Y ahí, si usted me pregunta a mí, ahí sí que demostramos que Cristo ha hecho algo en nosotros, porque eso no es normal. Eso no es natural, al mundo no le es natural desbordarse de agradecimiento. Sin embargo, primero es seguir a Jesús, eso es evidente, ese es el primer paso. Pero no solo es seguirlo, dice arraíguense, eso es profundizar en Él, echar raíces hondas en Él, anclarnos en Él y edificar toda nuestra vida sobre Él. Que Jesús no solo sea un aspecto de nuestra vida, sino que el lente por el cual vemos toda nuestra vida. Entonces, el resultado de hacer eso es una fe fortalecida. Oye, y seguimos agradecimiento, adoración, fe, todas están conectadas, van de la mano. Y entonces vamos a desbordar de gratitud. Esa es la forma de cuando usted se sienta que no le es natural ser agradecido. Nosotros todos somos distintos, esa es la naturaleza de quienes somos. Vamos a ver que hay algunos de nosotros que son más agradecidos, otros a lo mejor están como en el medio y hay otros que les cuesta más. Y a lo mejor a usted le es más natural ser agradecido, pero en otra área que es importante y eso es normal. Pero si la Biblia nos exhorta a eso, ya sea que no sea natural o nos tengamos que esforzar un poco más, es importante ponerlo en práctica. Así que este es el tipo de cosas, ¿verdad? Que son cosas que tienen que ser parte de nuestro proceso de crecimiento en la fe, ¿verdad? Y pedirle a Dios intencionalmente por estas cosas cuando sabemos que las necesitamos, que no nos fluyen. Ponerlas en sus manos, como el proceso, ¿sabes? Cristo llega a nuestras vidas, hay unas cosas que se dan instantáneamente, pero la realidad es que la santificación es un evento, es un proceso, no es un evento. Eso no pasa instantáneamente. Y hay cosas, a lo mejor el agradecimiento no es algo que uno tiene como en su mente, ponerlo en ese proceso intencional de decirle al Señor, yo necesito que el agradecimiento sea parte de mi proceso de santificación. Y yo sé que cuando terminemos de discutir el tema hoy, si usted no lo veía de esa forma, lo va a ver de esa forma. Otro ejemplo, más o menos por la misma línea, Efesios 5, 15 al 20.
Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí vemos cómo, ¿verdad?, viviendo vidas que honran al Señor, también damos testimonio de nuestro agradecimiento, porque la verdad es que si le hemos creído a Dios, ¿verdad? Dice que estamos discutiendo el tema como la fe como evidencia de nuestro agradecimiento. O sea, si le hemos creído a Dios, pues tenemos que vivir vidas honrosas, ¿verdad? Que sean de su agrado. Y eso testifica de nuestro agradecimiento. Y eso nos llena del Espíritu Santo y permite entonces que cantemos salmos e himnos y canciones espirituales y hagamos todas esas cosas que venimos aquí a hacer, ¿verdad? Y se nota, ¿verdad? Cuando lo hacemos con el corazón puesto. Igual que en nuestras vidas, aparte, sea eso mismo. O sea, que sea esto que hacemos aquí juntos, pero cada uno individual. Y cuando hacemos eso, el saldo es que la gente ve que somos consistentes todo el tiempo, somos los mismos, que Cristo nos cambió y no es una parte de nosotros, Él es todo. Ese es el verdadero agradecimiento. Le voy a tirar una curva ahora, vamos para Apocalipsis. Apocalipsis 7, 11 al 12. Miren qué interesante este versículo. Pero este hay que leerlo en la Reina Valera. Voy a leerlo un poquito más atrás, me voy desde el 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias. Y me perdí. Y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esto está ocurriendo en el cielo. Y yo quiero pensar que toda esa multitud somos nosotros. Y estamos maravillados frente al trono. Y miren qué interesante que en la adoración que los ángeles están dando, miren las cosas que se mencionan. La bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracia. O sea, la gratitud está al nivel que en el cielo es un tema de nuestra adoración allá. Así que entendería yo que es súper importante el agradecimiento y la gratitud. Así que hay que ser como un esfuerzo más consciente de practicarlo desde este lado de la eternidad, para que cuando estemos allá sepamos cómo ser agradecidos. Y el último,
predico corto para que haya tanta información y puedan como... Vamos a Primera de Tesalonicenses. Vi mucho este versículo esta semana en las redes. Me reía un montón cada vez que lo veía. 5, Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos. Orad, espérate, perdón, discúlpenme, pero ese como lo rumié por un mes en la Nueva Traducción Viviente. Déjenme leerlo en... Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Sean agradecidos, sean. Una exhortación, sean agradecidos. No si quieren, sean agradecidos. Es una orden. Sean agradecidos. Entonces, no es sean agradecidos cuando les vaya bien, cuando esté todo piche san crin, cuando lo siento. En toda circunstancia. En toda circunstancia. En las buenas y en las malas. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, para nosotros, los que pertenecen a Cristo Jesús. Esto es bien importante. Yo no sé ustedes, a mí me gusta estar dentro de la voluntad de Dios, no lejos de ella. Así que si Él dice que el agradecimiento es su voluntad para nosotros, yo voy a procurar de ahora en adelante ver cómo reboso de agradecimiento para honrar a Cristo de esa forma, para que sea de testimonio de mi fe. Y lo otro es que cuando nosotros adoramos al Señor, somos agradecidos con Él, lo buscamos aún a pesar de nuestras circunstancias, lo que le estamos diciendo al Señor es que Él es digno, que Él es suficiente, que no depende de mis circunstancias, que yo le creí, que cuando Él dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que no temiéramos, que Él había vencido al mundo, yo creí esa palabra y la hice mía. Y lo que le estamos demostrando al mundo que no es así. Porque si la gente creyera en este asunto, ¿verdad?, en las buenas y en las malas, no habrían tantos divorcios, no habrían tantas amistades que se rompen. En el mundo es a conveniencia. Mientras estamos bien, estamos juntos. A la que no nos vemos, a la que no miramos las cosas de la misma forma, tú por acá, yo por acá. Así que hasta en eso, hasta en ser agradecidos, aún a pesar de, le mostramos al Señor que hemos creído en Él, que Él es digno, Él es suficiente. Y le testificamos al mundo que somos diferentes, que no estamos con el Señor a conveniencia, sino que hemos creído en su Hijo, en la cruz, y que vamos a perseverar hasta el final. Aparte de la definición, como parte, ¿verdad?, del proceso de preparar el sermón, aparte de buscar la definición del diccionario que les di ahorita de agradecimiento, me dio curiosidad hice como una encuesta. Le hice el acercamiento a varias personas. Les dije, mira, ¿qué es el agradecimiento para ti? Y le escribía así mismo, dame lo que tú crees, no lo busques ahora en un diccionario. O sea,
en tus palabras, ¿cómo tú definirías gratitud, agradecimiento? Me enviaron varias cositas. Voy a leer una o dos para... Dice aquí, un amigo escribió: para mí gratitud significa apreciar lo que las personas hacen por uno sin medir cuán grande o cuán pequeño sea lo que hicieron. Dice: reconocer la bondad de alguna persona que ha contribuido de alguna forma para el bienestar de uno. Otro me escribió: reconocer que lo que tengo es suficiente. Y otro me escribió: para mí gratitud es un sentimiento, una actitud de saber que estoy bien y que he sido bendecido. Y todas esas definiciones, incluso la definición del mundo, no es incorrecta, es que simplemente le falta este asunto de saber que nuestro agradecimiento primeramente es para el Señor, porque Él es nuestro Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto. O sea, y es como el feeling de la definición de agradecimiento de la sociedad hoy día, es como que es un asunto de, como les estaba diciendo ahorita, de causa y efecto. Algo transaccional en las relaciones, pero no algo que tenga ramificaciones eternas o que sea, ¿verdad?, de que provenga del Señor, o que estemos exhortados a ser agradecidos también, porque a veces es como, si me parece, ser agradecido. Después de haber escudriñado todos estos versículos, dije, bueno, pues si la idea y el propósito de la predicación, yo entendía que era que tuviéramos como definiciones claras y concretas que nos sirvieran para nosotros mismos y para testificar al mundo de lo que realmente es el agradecimiento. Pues dije, bueno, pues me debo poner en el spot de tratar de definirlo ahora, ¿no? Voy a leer lo que escribí. Ser agradecido es el sentimiento que se produce en nosotros cuando llegamos al reconocimiento de la magnitud de la gracia que Dios ha tenido con nosotros a través del sacrificio de la cruz, el cual por tal realización nos mueve en fe a adorar a Dios, ser agradecidos en todas circunstancias, alegres, cuidando de vivir vidas conforme a nuestro Señor, impulsados por el Espíritu Santo a compartir y mostrar ese agradecimiento con los demás, sabiendo que el agradecimiento proviene de Dios, es su voluntad y por ende testifica de su gloria. Yo sé que yo traje este tema no porque ustedes no sean agradecidos y el Señor me haya mandado a darle un palo. Eso no es. Yo tengo que testificar ahora, antes de concluir, que una de las razones principales por las cuales yo fui agradecido el jueves fue por esta iglesia. Y puedo hablar en nombre de todos los miembros de la Catacumba 2 de Bayamón, que sé que fue lo mismo. Nosotros estamos sumamente agradecidos por el amor que ustedes nos han demostrado al recibirnos con tanta alegría, hacernos sentir parte desde el primer día, como si no hubiese diferencia entre ustedes y nosotros. Así que yo sé que yo estoy en una iglesia de gente que sabe amar y que es agradecida. Es más que nada este asunto de si la situación fuese al revés y alguien me hubiese preguntado a mí cómo yo hubiese definido agradecimiento previo a haber hecho la predicación, pues la verdad es que no sé qué hubiese contestado. Ahora tengo una idea más clara y más profunda de lo que realmente el agradecimiento implica y me veo motivado no solo a pensar en el agradecimiento como un sentimiento o como devolverle un favor a alguien, sino que es la voluntad de Dios para mi vida, que es algo que tengo que trabajar como tengo que trabajar
todas las otras áreas de mi vida también, en el ánimo, ¿verdad?, de demostrar la fe a través del agradecimiento, de que el agradecimiento me lleve a la adoración y de testificar de su gloria, porque vean en nosotros un agradecimiento que no es del mundo, que es distinto. Así que al final no queda otra cosa, ¿verdad?, que decir que el agradecimiento nos debe llevar a la cruz. Esa es la razón principal por la cual nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser agradecidos. El sacrificio, o sea, la comprensión de la magnitud del sacrificio de la cruz nos tiene que llevar a vivir vidas agradecidas al Señor. Vidas en rectitud, en adoración, porque Él es digno. Y así de grande fue la hazaña que Cristo hizo en la cruz.